Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos mis queridas amigas, amigos, gracias por acompañarme, dejarse acompañar. Esto es Canarias Radio, esto es Canarias Mi Mundo. Vamos a comenzar el programa de hoy, que lo he dividido en dos bloques. Un primero en el que tenemos la suerte de contar con invitados excepcionales, dos de los miembros de la compañía teatral Abubu Caca, concretamente Carlos Pedrós y Amanjuy Cala. Hoy nos acompañan en este espacio, dado que no solo están teniendo distintas actuaciones de mucho éxito en distintos escenarios de todo el archipiélago, sino que además los hemos querido invitar a este espacio en el que nos encontramos, que es el ex convento de Santo Domingo, en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, donde se celebra desde el pasado mes de marzo y también durante el mes de abril, Santo Domingo en Ciclo, una apuesta cultural en el que han participado Olga Serpa y Mestizay, la compañía Hojarasca, con su obra teatral Ardiendo como mariposas. Hemos visto a Jeb Meléndez, un experto en jazz tap. La compañía Pieles puso también sobre este mismo escenario Piel con Piel. Y en este día 19 de abril le toca el turno a Abubu Caca con su espectáculo Alineación Indebida. Bueno, pues de esto vamos a hablar en la primera parte del programa. Y en la segunda vamos con el investigador musical de Canarias, mi querido amigo Javier Valentín, un coleccionista, además de ser el autor de la biografía de María Mérida. Vamos a hablar dentro de nuestro espacio que hemos querido titular Cantantes y Canciones, precisamente de la figura de María Mérida, de su producción discográfica, unos retazos de su historia. Esto será en la segunda parte del programa. O sea que vamos con Abubu Caca, vamos con teatro, vamos con Santo Domingo en Ciclo en este caso, y por supuesto vamos a disfrutar de María Mérida, de algunos detalles de su historia, en compañía de nuestro querido amigo Javier Valentín. Comenzamos. En Canarias Radio La Autonómica, Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. ¿Cómo están? Muy bien. Recuperándose de esta... de todo, del estreno, del carnaval. Sí, bien. Pero tanto se han agotado en estos días pasados, es que no paran. Los estrenos son bastante durillos. ¿Sí? Sí, mucha energía invertida, mucho tiempo y luego el bajón. ¿El bajón de qué? Cuando estrena la adrenalina, toda esa... ya eso... Hicimos 7 actuaciones seguidas y fue como después... Sí, vale, pero salió todo bien. ¿Han seguido? Sí, de hecho acabamos de volver de Fuerteventura de hacer el estreno allí, de estrenarla en la isla de Majorera. ¿Y qué tal? Pues muy bien, la verdad que sí, muy buen recibimiento por parte del público, muy contento. ¿Cómo se les recibe en las islas no capitalinas? Pues cada vez, yo lo que noto es que cada vez va más público, cada vez nos conoce más gente y entonces como tardamos en ir a esas islas, pues cuando vamos la gente tiene ganas de vernos y nos va a ver. ¿Y por qué no van más? Pues a nosotros nos encantaría, pero bueno, hay que comprender también que tienen un volumen de contratación menor que las islas capitalinas, obviamente, ¿no? Porque hay menos población. Y bueno, pues nos suele tocar menos de lo que deseamos, pero al menos vamos, que es lo importante. Oye, no he dicho que son de Abubu Caca. No. Me acabo de caer. No. Pero bueno, ya lo damos por... La gente nos reconoce las voces. Sí, seguro que sí. Bueno, yo tengo que felicitarlos porque estuve en una de los pases que hicieron en el Teatro Guimerá y me encantó. Es una puesta en escena distinta, atrevida, que hay que esperarse hasta el final porque si no mucha gente se puede enfadar incluso por el camino, ¿no? Sí. Pues siempre han sido... ¿Ha habido algún caso Nos ha ya? pasado, ¿Ha sí. habido algún caso? ¿no? Sí, de alguien que de repente dice, pues esto no puede ser. Esto no puede ser, se ha levantado y se ha Tiene ido. un giro final, entonces hay que esperar al final para... Desde luego. Yo como espectador me quedé desconcertado en más de un momento cuando estaba escuchando lo que decían. No vamos a desvelar nada, evidentemente. Pero decía yo, bueno, acaba de decir lo que acaba de decir. Pues yo me decía a mí mismo y efectivamente, digo, bueno, vamos a esperar a ver a dónde llega esto, ¿no? Y al final llega a donde tiene que llegar, ¿no? Seguramente sea la obra más arriesgada en ese sentido, ¿no? Donde jugamos más con los límites en todos los sentidos, del humor, de la paciencia del público, del nivel de ofensa o de piel fina del público.
Sí, porque además tocan los temas claves, ¿no? Candentes, los que hacen llaga. Sí, es que bueno, hay que reconocer que, y que no equivocarme al decirlo, que ha sido el espectáculo que más nos ha costado parir realmente. Es el que más hemos debatido internamente, que ponerle, que quitarle. Y es que, como habla de los límites del humor, el espectáculo va sobre eso, pues es un campo muy indeterminado realmente, ¿sabes? Porque es como un poco lo que dibuja, a la conclusión al menos que nosotros llegamos, por conclusión por decir algo, porque el camino que al menos cogimos al final de la obra es el de decir que cada uno pues tiene unos límites al respecto del humor y depende muchas veces de las circunstancias, del entorno, del contexto en el que se usa el humor, ¿no? Uh-huh. Y como eso es indeterminación, es decir, eso depende de cada uno, depende del tiempo en el que se dice y tal, pues por eso es una obra que nos costó tanto parir y encaminar para de alguna manera hacerle llegar a entender nuestro mensaje al público, porque nos costó bastante realmente. Ni siquiera los grandes pensadores se ponen de acuerdo. No hay como una unanimidad al apuntes respecto. ahí, pero no... Es curioso. Bueno, podemos decir que es una interpretación libre, inspirada en el nombre de la rosa. Exacto. Sí. Podríamos decirlo de esa forma, aunque no exactamente, no vayan a hacer que nos reclamen derechos, que también podría ser. Y hay una relación directa con lo que representa el espacio en el que nos encontramos. Esto es un ex convento. No Sí. sucedió aquí lo de... No, pero podría haber sido Pero sucedido. podría haber sucedido. Totalmente. La acción se desarrolla en una abadía benedictina del norte de Italia en O 1327. sea, justo antes de que esto existiera. Esto de aquí me refiero de ahora, ¿no? Y bueno, vayan a verla porque es muy... Y vean la película también, que es un peliculón. Pero bueno, habrá alguien que no la haya visto todavía. Hombre, las generaciones nuevas no la han visto. Es decir, nosotros que somos de ella Pintamos canas, ¿no? Exacto, pues es un clásico para nosotros, pero la gente de 30 para abajo no la ha visto mucha gente. Pues deberían verla o leerse el libro, aunque en realidad creo que no tiene nada que ver casi el libro con la película. Yo que, bueno, he tenido el placer de hacer las dos cosas. El libro, yo recomiendo mucho la lectura del libro. Reconozco que es muy denso, pero es muy interesante, porque en el libro evidentemente se explaya Umberto Eco en detalles de la época, porque él realmente es filólogo de letras medievales, entonces claro, se explaya con eso en el latín, en las costumbres de los conventos de esa época, y es muy interesante, te mete en ese ritmo de abadía, ¿no? De convento, de la vida monacal, ¿no? Pero reconozco que es un poco denso. Es más fácil la película. Okay, déjelo ir. Sí, es verdad que al final no se centra exactamente en eso. No. La obra. Que nadie se haga una idea de que vamos a estar más pendientes de lo que sucede dentro de la abadía. No es exactamente ese el argumento principal. Sucede allí porque sucede allí. Pero en realidad se va mucho más allá. ¿Hasta ahora cuántas representaciones llevan? 8. 8 exactamente. 8 sí, exactamente. Y además comparten este espectáculo con otros que mantienen desde hace tiempo, ¿no? Sí. Tenemos, Sí, por ¿Cuántas ejemplo, tienen ahora mismo en activo? bueno, muchísimas realmente. 3 o 4. Pero bueno, venga, vamos a... Pero siempre tiramos de 2, de 3 vamos a poner. El último que hacemos en Mueca, que es Alienación Indebida, que es el que vamos a presentar, aquí en el convento, ¿sí? En el Sí. ex convento este. El nombre de la rosa, y luego un mezcladito. Para cuando nos llama una Sí, porque a veces comisión de fiestas y dicen, háganos 40 minutos, no sé qué, pues tiramos de los grandes clásicos. clásicos. O sea, que ustedes están a caballo entre... bueno, son evidentemente un grupo de teatro, pero también Carlos hace así con la cabeza como diciendo, es que claro, es que Hacemos de todo. O es que sea, hace un poco Alexis, de todo. sí. Hacen hasta espectáculos de 40 minutos. y así. Sí, Presentamos, hacemos publicidad. Sí. Pero bueno, todo gira en torno al humor, ¿no? A hacer reír, un poquito de reflexión, sin pasarnos. Pero sí. O pasándose, que tampoco. pasándonos a veces. Son exigencias del mercado cultural canario realmente, es que te tienes que adaptar o si no es muy cerrado el formato que hayas elegido. El circuito es bastante claro. limitado, eso es verdad. Sí, por eso, entonces lo mejor que puedes hacer es adaptarte. ¿Y en qué formato se encuentra más cómodo? Hombre, lo más cómodo es lo que como empezó Abubucaca, que es haciendo sketch, ¿no? Sí, Abubucaca, haciendo sketch con 4 cosas, 4 detalles, Sí. una maletita, las pelucas una y tirar para guitarra adelante. y ahí a desarrollar. El pesado de la guitarra, ¿quién es de los dos? Porque los dos la tocan. Aman. Pero normalmente soy es yo, más el pesado. más pesado soy yo. Pesado sí. zurdo. Pero bueno, a ver, pero además de ser zurdo, tiene como 5 discos ya, me parece, ¿no? No sé si tanto, pero sí, 3, sí, ¿no? 3 o 4. Tres de, Bueno, bueno, un libro.
Y el libro. Pero tú ni tienes disco ni tienes nada. No, yo tiro más por la percusión y eso. Pero hay muchas canciones, Carlos. Yo tengo canciones, pero Sí. me dan vergüenza. ¿Sabes que la primera vez que yo conocí a Carlos, conocí sobre un escenario a Carlos, pensé que era boliviano? ¿Y eso por qué? Pues yo qué sé, estaba haciendo de boliviano. Claro. Cuando hacíamos los que salieron de los mineros, que salían de la mina, sí. Sí, pues no lo sé, lo vi y te lo prometo, pensé que era... Bueno, pero yo soy un poco torpe para estas cosas. También pensé, la primera vez que vi a los morancos, pensé que eran americanos. Pero por rubio, porque Por Ruby, por cómo hablaba. porque se parece a Donald Trump realmente. Sí, bueno, espero que no, pero ahí va, ¿no? Bromas aparte, se han planteado en serio desde el primer momento... Bueno, yo hubo un momento en el que a Bubucaca, para colegas, escuela de teatro, no sé cuánto y tal, y deciden dar forma en serio a este formato profesional, ¿no? Un equipo que trabaja y que cumple con unos horarios y que se prepara y que escribe y que ensaya, y eso es el día a día. No es que estén acostados mirando las estrellas y de repente vamos a hacer un numerito. No. Son una de las pocas compañías de teatro que, bueno, no las conozco a todas, pero entiendo que ustedes funcionan de esa manera. Funcionan como el del oficinista que va de tal a tal hora y cumple con su cometido, y además amplían negocio ahora con esta tienda maravillosa que tienen en La Laguna. Bueno, más que tienda es una especie de centro neurálgico multidisciplinar, o no sé cómo se llama eso. Sí, tenemos la academia en la parte baja, donde se dan clases de baile, de teatro, de comedia, etcétera, etcétera. Y la parte alta es una tienda, pero también es un lugar donde tú puedes ir y ver exhibiciones de ilustraciones, fotografías, Monólogos también. monólogos, Cantautores. cantautores. Okay. Sí. Intentamos eso, que sea como un sitio para... Un punto de reunión. Sí, de reunión y de mostrar también cositas sin grandes pretensiones. Eso lo tienen hace relativamente poco tiempo, ¿no? Pues cumplió en diciembre pasado 2 años. Dos añitos, sí, 2 años ya, Ok. sí. Y ha ido a más, por lo que veo. Sí, estamos contentos, la verdad que también es un sector nuevo para nosotros, el rollo del comercio, Sí. y estamos aprendiendo, pero realmente estamos contentos, ¿sabes? Sí, porque venderse ustedes mismos, yo creo que bien, pero vender una camiseta, lo mismo no. No, hemos tenido que buscar asesoramiento, obviamente. ¿Cuáles son los planes inmediatos? Bueno, inmediatamente el 19 de abril tendrán que estar listos aquí para hacer esta representación de la alineación indebida que estrenaron en el último Mueca, si no me equivoco, ¿no? Sí, en exacto. el último Mueca. En el último- Porque en Mueca se ha consolidado a Bubucaca como los que estrenan algo. Sí, realmente ya, este es el 12, el año 12 que participamos, Ujú. ininterrumpidamente, después de Cristo. Después de Cristo, sí. Y se ha convertido en tradición estrenar en Mueca un espectáculo de sketch. Y este año pues va a ser también lo mismo. En mayo estrenamos el Delta de Locabango, que se llama el nuevo espectáculo. ¿Cómo? El delta del Okavango. El Delta de Locabango, sí. ¿Qué es el Okavango? El Locabango es una zona de África que tiene una riqueza Y de el fauna y delta, flora. la zona geográfica, entonces, Claro. el delta del Sí, nosotros tenemos la costumbre de poner nombres que no tienen sentido y sinopsis que tienen menos Menos sentido sentido todavía. incluso. ¿Pero qué pasa? ¿Que no tiene nada que ver con África entonces? ¿O? No, absolutamente para nada. De hecho, no sabemos lo que tiene que ver, porque no existe. Es Todavía como- hay que... Han empezado por el título. Claro, empezamos por el título, por ponerle precio y ya luego decir, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? El delta del Okavango. Suena bien miedo. Sí. A lo mejor hacemos bien. algo al principio medio tribal, no sé. Sí. Estamos ahí pensándolo. Es a lo que tiende la imaginación de uno. Dice el delta Exacto. del Okavango, sí, no me suena a eso. Y a Mogambo, no era otra película. Sí, total. Jaca o algo haremos. Bueno, da igual. ¿Dónde está el delta del Okavango ese? Pues que no lo sé muy bien realmente. Está Los veo como- preocupados. Sí, no. Es que vi un documental del Delta del Cabango que se estaba secando, no le llegaba tanto. Y entonces muchos de los animales que allí viven están pasándolo mal. Entonces digo, qué mejor que a Bubucaca le haga un espectáculo a esos animales que lo pasan mal. En realidad no tiene sentido. Es que Bubucaca siempre ha acostumbrado... El primer espectáculo de la Bubucaca se llamó La Peluca Saltarina. Y Está Ujú. en no tiene ningún Botswana. sentido. En ¿Dónde? Botswana, mira. Botswana. Botswana. Bueno. Pues los bosnahuenses van a agradecer este espectáculo que le hemos dedicado. Mira, y alineación indebida, que lo veremos aquí el 19 de abril. En realidad si te fijas, es alienación. Es alienación. indebida. Lo estoy leyendo mal desde antes. Sí. Qué torpe yo. ¿no? No, torpe no. La cabeza te Alineación. lleva a eso, que es la lógica. Pero nosotros siempre intentamos romper la lógica. Alienación indebida. Sí, es que nosotros siempre hemos sido marxistas futboleros. Entonces, nosotros mientras leemos a Engels,
Ok. Estamos viendo un Madrid-Barça. Ok. Alineación indebida, vale, ok. ¿Y de qué va la cosa? ¿De sketches? ¿Pero de qué? ¿Alguna cosa? Son sketches, por ejemplo, bueno, nosotros siempre tiramos como 5 o 6 sketches en cada espectáculo. Y en este, por ejemplo, tenemos uno que es muy divertido, que es que hacemos una escena seria de... No me vayas a... No te destripo. No, Es a imposible destripar. destriparlo porque es tan Ya. loco que hasta que no lo ves no te enteras. Pero hacemos un sketch de una forma muy bien interpretada, digamos, como si fuera drama, ¿no? Sí, un teatro clásico ahí. Y bien. luego explicamos cómo hemos llegado hasta ahí, porque cada uno de nosotros viene de un estilo diferente. Uno viene del clown, otro viene de los musicales, otro del teatro español y otro de las telenovelas. Y entonces hacemos otra vez el mismo número, pero desde el punto de vista del payaso, y entonces un disparate absoluto. Pues está muy bien. Y eso. sí, cuando lo ves al principio, dices, vale, drama contemporáneo, y luego dices, te descojonas porque no Ok. tiene sentido. Bueno, pues está bien. Eso será a las 8:30, está previsto. Es a las 8:30. 8:30. Sí, Sí, aquí ¿no? en el convento tráiganse una manta, si pueden, Bueno, también y un termo. un termo. Es que yo presenté el año pasado el ciclo de monólogos Sí. y hacía frío. Aquí Sí. hace frío. Es muy bonito, es un espacio maravilloso y Frío que da miedo, ¿no? Tú lo presentas este año, ¿no, Alex? Lo presento, sí. Este Pues año, trata sí. el termo y la mantita. Sí. No, digo que la mantita te la regala incluso Cultura. ah, sí. ¿Ah, sí? Han hecho, pusieron. no lo sabían, lo mismo acabo de meter la pata. pero No lo sabía. No, pero genial. han porque hecho unas mantitas, muy Ah, pues, brigaditas, por genial. cierto, de paño, de no sé qué, con no sé qué materiales, y con su publicidad y tal. Entonces te invitan a que te la traigas en el siguiente espectáculo. O sea, te dan Ah. la mantita. Y a mí aquello me llamó la atención, pero dije, bueno, y si tienen que darle una mantita al público, Es que así, porque aquí debe calar hasta los huesos, ¿no? Sí, es un espacio curioso y se agradece que se reinventen espacios que Sí. no están pensados para el teatro, se usen para eso. Ujú. Porque eso demuestra que en cualquier lugar, en cualquier pueblo, ciudad, se pueden hacer actos culturales. Bueno, este exconvento de Santo Domingo se ha convertido en un centro neurálgico. Sí, de cultura, exacto, salas sí, de sí. exposiciones, salas para charlas, para hacer teatro, no sé dónde será, me imagino. Bueno, que hay, fuera, y en hay el exterior. oficinas de la Concejalía de Cultura. Hombre, Sí, están aquí, aquí, aquí justamente. mismo, Sí, 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 sí. sí. Hay un montón de espacios y me imagino que ustedes ocuparán, no sé si conocen los jardines también que están por aquí atrás. Sí, yo he estado en los jardines. Espectaculares, ¿no? Sí, muy bonito. Le dan ganas a uno de ser monje, ¿no? Cuando- La verdad que sí. Como tenemos el hábito del nombre de la rosa, ya que, Sí, sí. que nos lo hicimos, yo me voy a venir para acá. Sí. Oye, no estaría mal hacer la representación esa aquí, ¿no? Pues mira que lo hemos pensado. Hemos pensado lo hemos buscar un pensado. sitio que sea parecido a una abadía, aquí más bien esto, ¿no? Un convento y hacerla, porque tiene que ser curioso. Sí, la verdad que sí. Y el hábito es muy cómodo. Te pones aquello, te olvidas, Te olvidas de todo. En más. calzoncillo estás debajo y ya está. ¿Cómo se prepara una obra como esa? También empiezan por el título, en este caso supongo que no, pero empiezas por saber a dónde quieres llegar, el mensaje que quieres transmitir, o vamos a ahorrarnos unas perras y hacemos algo con un hábito que es más barato. No. No, en realidad, cuando hacemos obras de trama continua, como es el nombre de la rosa, o anteriormente fue La Cama, anteriormente fue Drácula, anteriormente fue Heidi. Es que esta es la sexta ya, ¿no? Hicimos El enfermo imaginario, La familia tradicional. El pensamiento es mucho más detallado y alargado en el tiempo. De hecho, el nombre de la rosa lo llevamos masticando desde antes de la pandemia. Y Mi madre. ¿Mm? ¿Y eso cómo se hace? ¿Que van tomando notas? ¿Se sientan? ¿Puesta en común? A ver, somos un equipo de Fórmula 1, trabajamos, ¿no? Por ejemplo, Aman propuso el título porque se había visto la peli, se había leído el libro, y la posibilidad de que a través de eso podamos hablar de un tema que nos faltaba, que eran los límites del humor. Luego Diego entra en juego, porque, bueno, tú lo conoces bastante, y es un fenómeno escribiendo, tiene mucha inteligencia a la hora de escribir, y es el que, en este caso, ha armado pues, el esqueleto, el sí, esqueleto. monta el esqueleto. Y luego entramos el resto otra vez y vamos pues afilando cosas, aportando. Es un trabajo artesanal de equipo que va como una cadena de trabajo hasta que Sí, estrenamos. y eso en general pues te lleva 6 meses, 7 meses. Es más alargado en el tiempo que cuando hacemos espectáculos de sketch, que normalmente en 2 meses, en 8 semanas, 9 semanas lo ¿Y tienes montado. ¿Cómo se hace para tener en la cabeza todo ese texto y después entre representación y representación hacer un sketch y también acordarte? A mí eso Bueno, de supongo verdad que es- admira eso, de verdad. Yo supongo que es entrenamiento, ¿sabes? Yo supongo que como llevas tantos años haciéndolo,
hay cosas que se te olvidan, pero las refrescas un poco y enseguida te acuerdas, ¿sabes? La memoria tiene un tera ahí, o sea, hay mucho espacio para la memoria realmente. Y lo que dice Aman, nosotros aparte de estudiar, te sientas a estudiarlo, entonces ya lo tienes dentro, luego lo asocias a movimientos concretos Sí, Empiezas y a... es más fácil. No, cuando voy para ahí digo esto, no es lo mismo que estarte quieto y decir, sino lo asocias a movimientos, a situaciones, sí. el compañero te está dando pies y hay cierta lógica, ¿no? ¿Cómo estás? No le voy a decir carretilla, no se sabe Bueno, qué mira. vale, me está diciendo cómo estoy, pues Arreglado los títulos que le ponen, lo mismo. sí, también podría Podría ser. ser, ¿no? El hombre que dice lo que le dé la Se nos gana. cayó el pero- texto al suelo y se desordenaron las palabras. De Pues todas mira, maneras, Es un sketch. es un eso. sketch En para to- mueca, a lo mejor te lo cogemos. ah, mira, en todos los... Bueno, no recuerdo cuántas veces los he visto, pero 2 tengo ahora mismo con La Cama, también Ujú. ahí en el Teatro Guimerá, y esta última, ¿no? Del Nombre de la Rosa. Tengo la sensación de que hay momentos en los que o bien pasa algo que provoca una risa en el escenario de ustedes, entre ustedes, que son momentos divertidos, curiosos, llamativos. No sé si es porque se olvida un texto, porque dices una cosa que no tenías que decirlo, porque se te cae no sé qué y no se te tenía que caer. Pero esas cosas pasan, ¿no? Y ustedes lo resuelven siempre como muy bien. Sí, claro. Bueno, Todas esas cosas que acabas de decir pueden pasar, ¿no? Que uno improvise, diga algo y te haga gracia. A lo mejor en otro código de otra compañía lo que hace es guardar las formas y continuar, pero nosotros nos hemos permitido siempre romper, digamos, y si nos hace gracia nos reímos, ya está. La gente sabe cuál es el estilo. Y sí, es que es muy el estilo de Abucaca desde el inicio, ¿no? De hecho, como nosotros empezamos en bares, el público en los bares es muy ruidoso, porque se le caen botellas. Pues bueno, botellas. No tiene- Sí, sí, es decir, cuando nosotros empezamos en el 7, pues claro, te veían bebiendo cerveza, ¿no? Entonces a veces, pues incluso se cae fumaba en esa época. Sí, se imagínate. fumaba, Fumaban en el interior. el camarero te pasa por delante porque va a llevar alguna mesa, entonces tienes que incluir lo que sucede en el momento de la representación, porque si no es absurdo, ¿no? Si no, está pasando un camarero y tú no lo incluyes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, desde el inicio fue así, entonces por eso incluimos eso en nuestro estilo, en realidad. Es que en realidad se basa en realidad en ambiente de bar. Realmente es eso. Lo que pasa es, claro, con los años ya queda lejos el asunto, pero sigue siendo el mismo. Pero ustedes no son movimiento. humoristas. No, yo no me considero humorista. La verdad. No, nosotros Pero somos trabajamos. actores, ¿no? Somos Son actores. Somos actores. actores sí. que trabajamos con el humor y otras cosas. Quizá lo que más destaque es el humor, ¿no? Porque al final te vas a reír ahí, pero es verdad que somos... Yo no digo, soy humorista. No es verdad. Incluso me considero más provocador que humorista. Ok. Pero no... Provocador de incendios, no, sino de Ok, bueno, pellizcar. esa es un poco también la filosofía de Abucaca, ¿no? Sí. Es que si no, no sería aburrido, porque para estar haciendo, con todo mi Sí. respeto, ese teatro clásico, pues yo qué sé, para eso ya hay otras contras. Realmente es que siempre hemos intentado, pues bueno, como decimos, el logo de Abucaca es un muñequito con Sí. ciertos alfileres clavados, el muñeco, ¿no? Tipo Entonces, vudú, tipo vudú. algo así, pues bueno, pues esos alfileres siempre han intentado representar pues esos pellizquitos Ok. que a nosotros nos entretienen, porque bueno, no es que queramos aquí ser revolucionarios, pero realmente queremos que si hacemos algo sea de alguna manera Provocador, ¿no? provocador o transformador de algo, porque si simplemente vamos a decir lo que todos tenemos en las cabezas, pues, por decirlo de alguna manera, nos aburre un poco, ¿sabes? Entonces, pues bueno, siempre hemos intentado ser, pues sí, transgresores de alguna manera. ¿sí? Y después de estas 8 representaciones, ¿a qué conclusiones han llegado con respecto a los límites del humor? Yo siempre he tenido, con respecto a ese tema, una opinión muy clara. Y es que es cómo hago el humor, cuándo hago ese humor y para quién hago ese humor. Yo con mis colegas, por ejemplo, no tengo límites del humor en una reunión. En el escenario, sí. No se me ocurre hacer cosas... Es decir, tiene un porqué, tiene un tempo, digamos. Es eso, cómo, cuándo y para quién. A grosso modo así y de forma muy sencilla. Sí, realmente, en realidad es que la obra mismo, que tú la viste, Alexis, pues termina diciendo eso prácticamente, porque nosotros, yo siempre he pensado, la palabra límite me parece demasiado Limitante. limitante. ¿Por qué?
porque ¿quién levanta ese muro? O sea, si vas a poner un límite, ¿quién lo levanta? ¿Dónde lo pones? ¿Y por qué lo pones? Es decir, todos hemos vivido situaciones en las que incluso estás en un velatorio y gente hace bromas por distender la situación. Entonces, es lo que está diciendo Carlos. En el fondo, tú estás tratando de interpretar el momento, el lugar en el cual vas a hacer el chistito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, por eso la palabra límite siempre me ha parecido demasiado absolutista, ¿no? Es decir, a lo mejor debo decir directrices de humor, yo qué sé. Porque imagínate que tipificaras a nivel penal, como lo hay con respecto, por ejemplo, a los sentimientos religiosos y tal. Yo estoy seguro que más de un párroco gasta alguna broma con respecto hasta a algún evangelio o alguna imagen que ve, porque forma parte de la naturaleza humana. ¿Qué le vas a decir a ese mismo párroco? Siempre me ha hecho gracia, por ejemplo, la representación del Pantocrátor, ¿no? Esa que está Jesús así, del románico, ¿no? Sí. Y tal. Yo estoy seguro que más de un párroco que gestiona esas parroquias del románico habrá dicho, la verdad que tiene unos ojos de almendra que se salen. Porque claro, son dibujos muy arcaicos. Y si no lo ha dicho, lo ha pensado. Que lo has pensado tú es un hecho. Sí, no, eso seguro, eso seguro. Y entonces, claro, llega un punto que dice, ¿realmente tiene lógica que haya, por ejemplo, en el Código Penal una tipificación hacia herir los sentimientos religiosos? Mira el juguete que se le ha dado, por ejemplo, a abogados cristianos, que está todo el rato denunciando desde drag celdas hasta cualquier cosa que se le pasa por delante cuando alguien va al Valle de los Caídos y baila delante de la cruz. El otro día estaban intentando denunciar a un chico. Yo honestamente quitaría ese juguete. Yo creo que los límites del humor son los establecidos en la propia Constitución, en el sentido, para hacer un chiste no vas a matar a nadie. Para construir un gag humorístico no vas a robar. Esos son límites obvios, ¿no? No vas a agredir a alguien para hacer un chiste. No vas a tampoco, incluso yo creo que para hacer un chiste tengas que estar sometiendo al acoso, al abuso o a la burla constante y yo qué sé, ¿cómo decirlo? Hasta denostadora hacia una persona, ¿sabes? Pero esos son límites que ya de por sí no tienen que ver con el humor, están propios en el Código Penal puestos y forman parte de los derechos humanos, ¿sabes? Pero estar diciendo que una construcción ficticia es susceptible de ser penada, a mí me parece como entrar en un terreno que es muy farragoso. Esta época en la que nos toca vivir, es verdad que nos ha ido arrinconando, ¿no? Poquito a poco a los que tenemos en un momento determinado la posibilidad de hablar en público o al público, sea sobre un escenario, sea detrás de un micro, una cámara o lo que sea, ¿no? Hay veces que, en mi caso particular, yo no sé si ustedes lo experimentan, ustedes están en el parapeto de la comedia, de actuar, del teatro y tal, pero claro, a los que no estamos detrás de ese parapeto, yo tengo que medir palabras, ¿eh? Claro, tengo que medir las palabras porque algo que ya no digo de broma. Sí, no sé lo que hablar de condición sexual, de condición física, de condición de raza, de religión, etcétera, es un terreno complicadísimo, ¿no? Porque además todos ahora somos como entendidos en todo, sí, y automáticamente te crucifican. Y demasiado susceptible se ha vuelto la sociedad, demasiado. No puedes utilizar la palabra, además lo digo porque, bueno, no puedes decir gordo. Sí, llega un punto. Si dices gordo, eres gordofóbico. Bueno, me parece que no es tan exagerado, ¿no? Yo que llevo contando chistes toda la vida, chistes de colegas, yo he tenido que cambiar el repertorio. Censurar, claro. Me he autocensurado, porque claro. También es verdad que yo nunca fui consciente de que lo mismo, por decir, va un no sé qué, llega a tal sitio y ese no sé qué se podía sentir ofendido. Porque fuera una persona de una raza determinada o de una condición sexual determinada o de un estado físico determinado, ¿no? Y también es verdad que me ha hecho reflexionar, sí, bueno, lo mismo llevo molestando a la gente un montón de tiempo, ¿no? Pero no era consciente. Yo no sé si esa reflexión la tienen que hacer ustedes cuando se plantean una obra. No, totalmente. Y habrán discutido lo suyo para sacar, por ejemplo. Nosotros sabemos cada vez que actuamos que vamos a ofender a alguien. Pero es ese alguien el que, evidentemente, nosotros no nos ponemos delante de alguien y empezamos a insultarlo, a burlar, porque eso ya no es humor, es lo que decía Aman, eso ya es otra cosa. Pero si nosotros hacemos un combate entre dos vírgenes, por ejemplo, sabemos que la gente que es muy religiosa se va a molestar. O no,
Porque hay gente muy Había gente que religiosa, no, como mi abuela, que se reía del combate porque le parecía gracioso, ¿no? Entonces, ni siquiera tienes el don, nosotros como humoristas, de tocar su fe, porque eso era muy elevado como para decir, ay, esto es un combate de un canarión contra un chicharrero, etcétera. Entonces, pero sabemos que sí, que hay gente que no, eso no. Y que seguirán del teatro y tal, pero eso es personal. Tú tienes el mando y cambias de canal o no vas a ver ciertas cosas. No, y llega un punto en el que si no, no haces nada. Es decir, si vas a pensar en, como estás diciendo, en qué palabras uso, qué no uso, tal, llega un punto que es que te paraliza totalmente de todo lo que pretendas llevar a cabo, ¿sabes? Y sobre todo, vamos a decirlo, en el mundo del humor, porque el mundo del humor juega con la convención, juega con el lugar común. Es decir, yo no puedo hacer un chiste sobre algo que tú no conoces. Para que tú te rías de mi broma, ambos tenemos que ser cómplices de ese conocimiento. Es decir, tú tienes que conocer de lo que yo te estoy intentando bromear, porque si yo te intento de bromear de algo privado que pasa, por ejemplo, en mi barrio, que tú no conoces, Bueno, no te va a hacer gracia porque no lo entiendo. conoces. Entonces, como el humor juega con los lugares comunes de las personas, tienes que tocar esos lugares comunes. No puedes, por ejemplo, lo que decías de gordo. Si tú vas a hacer un chiste de gordo, tienes que hacerlo con la palabra gordo. Porque si no lo llamas con la palabra que lo usa todo el mundo, no sabes de qué estás hablando. Claro, va una persona con sobrepeso, no hace gracia. No hace gracia, ¿entiendes? Porque Será cruel, vamos, Claro, lo digo yo que me sobran unos cuantos kilos. Pero vamos, sí, es que es así realmente. Entonces, todo eso, evidentemente, si tú coges el humor de los años 80 y el humor de los años del año que estamos ahora mismo, pues va evolucionando, va cambiando. Y digo evolucionando no a mejor, sino va cambiando. Porque las normas sociales son otras, porque la moral social es otra. Pero en este tránsito en el que estamos ahora, o que siempre estamos en un tránsito, la vida es un tránsito, ¿no? Ahora mismo estamos demasiado susceptibles, es como si nos hubiéramos olvidado que la vida es un tránsito. Es decir, que la verdad, hay una canción de Aute que me encanta, que dice, la verdad, bueno, que en el fondo es lo que dice Bob Dylan, que la verdad está en el viento, ¿no? Es como que va y viene, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, ser tan susceptible ante cualquier cosa no creo que ayude a lo más importante que tiene este animal que se llama humano, que es la comunicación. Este animal ha llegado donde llega porque se comunica entre ellos, ¿no? Entre la comunidad. También es cierto que es difícil abrirse paso con ese discurso en una sociedad en la que todo el mundo tiene ahora un altavoz en la mano. Totalmente, sí. Claro, y todo el mundo opina y está en Twitter. No es que solo opine, es que hay gente que se dedica exclusivamente a opinar de lo que, Totalmente, de lo que hace el otro, ¿no? Y muchas veces Y de esa susceptibilidad tiene mucho que ver eso que acabas de decir. Es decir, como esto ha llegado nuevo a nuestras vidas, ¿no? Las redes y tal, la humanidad está como un poco no sabiendo dónde ubicarse. En fin, yo tengo una filosofía, ¿no? Yo tengo un pensamiento que no sé si ustedes lo comparten o no, pero yo creo que lo de las redes sociales ha venido a democratizar la idiotez. Sí, también, por supuesto. Bueno, Claro. hay gente que no, pero hay muchos que... Sí, claro. Hay claro. gente que es idiota aunque no tenga Facebook. O sea, Sí. el problema es que los idiotas han llegado a Facebook. Que no digo que yo no sea uno de ellos, ¿eh? Pero, o sea, ¿a quién le importa lo que dice un tipo que está... El deporte de hablar sin saber, ¿no? De algo, de un tema, todo. Pues yo creo que, pues tú crees que, pues, tú tienes derecho a creer Sí, tú en crees lo que Dios quieras. o en la Virgen y en el Dios que te dé la gana, ¿no? Pero, en fin, no lo sé. De todas formas, me imagino que la vida continuará, cada cosa irá ocupando su sitio y se nos quitará, me imagino, esta paranoia social de no poder hablar, no poder decir, no poder expresarte. Cuidado con el color de la camisa que utilizas porque entonces tienes un mensaje implícito, pues te estás metiendo con los que son flacos, con los que son gordos, con los que son rubios, con los que son morenos. En fin, un poco... las cosas son más fáciles. Sí, son más fáciles. Sí, y en el sentido fondo... común, respeto. Y no aporta nada. Es decir, tú, por ejemplo... por hablar de cosas en concreto que yo mismo comparto. Es decir, yo no hago chistes de mariquitas, como se hacía antes, ¿no? ¿Por qué? Porque entiendo muchas circunstancias en las cuales el colectivo LGTBI, pues es verdad que ha sufrido durante muchos años, pues un acoso social o una persecución, pero a la larga, esa burbuja en la que se mete al mismo colectivo de que nadie pueda decir nada al respecto, no le favorece al colectivo. Porque tienes que ser permeable también, para tú mismo reírte de ti mismo. Porque De hecho, es importante reírse de sí mismo. Yo creo que los que más chistes hacen sobre ellos mismos los mariquitos son el mismo colectivo, claro. ¿no? Que además son un poco
a veces el personaje exagerado, ¿no? Que es graciosísimo. Sí, sí, sí. A veces tengo muchos amigos que no es que lo imiten, sino que lo son, que son graciosos por naturaleza, ¿no? Y que, fíjate tú, que lo que menos piensa uno en que sea mariquita o no sea mariquita, eso... Sí, sí, totalmente. Porque yo tampoco sé muy bien lo que es ser mariquita. No, yo tampoco. Porque yo no estoy hablando de los gays. Estoy hablando de ese personaje afeminado, De la loca, exagerado. como dicen ellos. Pero nunca pensé en que eso ofendiera a alguien, porque tampoco uno ha utilizado esos chistes para ofender. Bueno, por lo menos yo nunca, ¿no? Jamás. Pero bueno, si hay que contar chistes de otra cosa, pues de otra cosa. Tampoco pasa nada, No ¿no? habrá que reinventarse. Desde luego que sí. Acelerador de partículas. Venga, vamos a ver. Ese es más complicado. Sí, sí. Para que se ría la gente es más Para complejo. que se ríe. Tiene que hacer bueno, tienen que hacer lo que les dé la gana, pero ya puesto, si aceptan sugerencias, lo mismo una obra de científico. Eso podría estar bien, ¿no? Podría ser. Si todo el mundo, además, mira, ese es baratito, bata blanca, ya está. Además podemos poner el antagonista, un negacionista, que están ahora Eso, también... pues, mira, ya estamos, el negacionista, Sí, total. un científico negacionista, ¿no? Eso es un oxímoron, se llamaría, ¿no? Un científico negacionista. Negacionistas del volcán, De todo, ¿no? Todo. Y ¿cómo es? Terraplanista. En fin, bueno, la vida sigue y por lo que veo tiene para sacarle mucho jugo. Sí, ¿no? muchísimo. Claro. Mis queridos amigos, los veo aquí el día 19 y los escucharé también, espero. Y pasaremos un buen rato. Hasta ese momento no hay ninguna representación prevista, ningún bolo previsto. Bueno, sí, vamos a Telde anteriormente, a Valle Seco, en que Las se van a estar Palmas, moviendo a La Gomera. Sí. Bueno, La Gomera, como si fuera La Gomera solo una cosa, a San Sebastián de La Gomera. A San Sebastián de la Gomera. Bueno, pues que vaya muy bien eso y que lo que venga, ¿cómo era? El Delta de Okavango. De Locabango. Del Okavango. Pues que venga. De Juana. Lo estrenarán en breve. En Mueca el Mueca 11, el 11 de mayo. 11 de mayo. 2023. 11 de mayo. Eso está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Antes de las elecciones. 11, 12 y 13. Antes de las elecciones, eso es importante. Sí, para el espectáculo suele ser importante. Sí, Sí, porque metemos muchas cositas. Muchas cositas. aprovechando el viaje. Claro, por Los supuesto. dejan, no los censuran ni nada. No. Al contrario, ¿no? No. Ya ha coincidido varias veces. Han madurado mucho Sí, Los es políticos, verdad. se refiere a la clase Sentido. política, claro. en general la gente con esto. Con respecto a eso, sí. Al principio hecho, era más, no hagas nada, no digas nada. Ya no te dicen nada. Saben que es peor incluso. Si te prohíben es peor. Claro, no hay nada. Es que cuando si Efecto alguien se Streisand, burla eso. de ti y tú te contrarias, has metido la pata. Has metido la pata. Pero desde que tú te ríes también, lo desarmas. Entonces ya, en fin. Exacto. No bueno, olvidar que el humor es una ficción. Más. Como Carlos, el humor es una ficción. Exactamente. ¿Sí? ¿Seguro? Ay, Dios mío. Muchas gracias, chicos. Mucha Hasta buena luego. suerte. Gracias. Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Canarias Mi Mundo. Dejamos atrás el mundo del teatro, el mundo de la cultura sobre el escenario del convento o exconvento de Santo Domingo en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna con nuestros invitados de Abubucaca, con Carlos y Aman. Y ahora vamos a adentrarnos en el mundo de la música con el espacio, la sección titulada Cantantes y Canciones con mi querido Javier Valentín, investigador de la historia musical de Canarias y además autor de la biografía de María Mérida, de quien vamos a hablar en los próximos minutos. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria. Para nuestra sección Cantantes y Canciones, nuestro buen amigo Javier Valentín, investigador de la historia musical de Canarias, autor de la biografía de María Mérida, coleccionista, hoy viene a hablarnos de precisamente la importancia de María Mérida. Adiós, Canaria querida, me voy a tierras extrañas, dejando en el alma herida las voces de tu montaña, dejando en el alma herida las voces de tu
montaña. Javier, ¿quién fue María Mérida? Hombre, María Mérida fue quizás una de las artistas canarias más importantes de la historia. Y en el tema de la voz, en el tema de la canción canaria y de folclore, yo diría casi la más importante prácticamente. Internacionalmente la más conocida, indiscutiblemente. Internacionalmente sin duda ninguna, porque hizo giras internacionales. Desde los años 50 ya estaba haciendo giras internacionales, primero con Roberto Iglesias, después con José Greco, y en los últimos años de su vida, bueno, los años 80 y 90, con el gran José Tamayo. Después siguió actuando ya a otra escala, cuando estableció definitivamente su residencia en Canarias hasta que falleció hace relativamente poco tiempo. ¿Cuándo nació María Mérida? María Mérida nació en junio de 1925 en la Isla del Hierro, en Valverde. Allí desarrolló una infancia muy corta, apenas 4 o 5 años, en donde la familia se trasladó a Tenerife. Y aquí en Tenerife fue realmente donde ya vivió toda su juventud, incluso se casó aquí, ¿no? Antes de ir a Península, que es donde después hizo ya su larga carrera, fue todo en Madrid prácticamente. También tuvo un paso importante por Gran Canaria, ¿no? Una estancia en Gran Canaria. Sí, bueno, eso fue un año, pero fue por motivos laborales del padre, que montó un negocio en Las Palmas, que no le fue nada bien. Fue escasamente un año que estuvieron allí. ¿Cuáles fueron las grandes etapas artísticamente de María Mérida? Hemos hablado de una primera etapa en Canarias, relativamente corta, y casi automáticamente pasa a la península Madrid, fundamentalmente. Bueno, en la parte canaria podemos destacar, siempre se dice de ella que ganó un concurso de folías con 12 años, que ganó un concurso de Radio Club también de folclore. Después tuvo la suerte de estudiar con el maestro Stani, que fue el que le abrió la puerta a la masa coral. Una vez en la masa coral fue la voz folclórica de la masa coral. Hizo un musical muy importante que se llamó Tarumba, que en aquella época fue muy importante. Con apenas 13 años hizo un papelazo en ese musical. Fue fundadora del grupo infantil de la masa coral, ella, y Inocencio o Chencho. Estudió con Fermín Morín. La preparó Fermín Morín, el mejor bailarín que se conoce de folclore de la historia de Canarias, ¿no? Y eso en la etapa canaria. Una vez en Península, pues trabajó para Radio Nacional, con el grupo Los Guanches, que se fundó exclusivamente para ella, con músicos, los mejores músicos que habían canarios que habían en aquella época en Madrid. Una vez de Radio Nacional la contrató, tenemos que destacar también pues las primeras grabaciones que se hicieron en 1947 con Néstor Álamo, de temas de Néstor Álamo, que fueron históricas, que son las que se van a poner aquí en este programa. Y de los cuales tenemos precisamente aquí los discos originales. Esos discos que más se de ven 60 ahí son años. los 2 discos de las 4 primeras canciones que se grabaron en 1947. Cada disco tiene 2 temas y esos 2 discos que están ahí son los temas originales. Néstor Álamo escribió esas canciones pensando en María Mérida. Sí, pensando en María Mérida, exclusivamente en María Mérida. De hecho, esto fue un encargo del Cabildo de Gran Canaria, de Martín Vega, que era el que estaba en aquella época de presidente del Cabildo. Le encargó a Néstor Álamo que había que hacer algo con su música, y entonces él pensó en María Mérida, fue a Madrid. Ya María Mérida estaba en Madrid, estamos hablando de 1947. Y bueno, no es que fuera a convencerla, pero fue a proponérselo. Y entonces ella dijo inmediatamente que sí, lógicamente. Discos, canciones que se grabaron con orquesta. Sí, con la gran orquesta de Columbia, del maestro Tejada, con más de 40 músicos se hicieron esas grabaciones. Temas como El Zagalejo, Isla Mía, Rubio y Alto, Adiós Canaria Querida, ¿no? Sí, los 4 temas. Los 4 primeros temas que hasta donde sepamos grabó por primera vez una voz femenina en cuanto al folclore popular canario. Una voz femenina, y lo primero de Néstor Álamo, no se había grabado nada de Néstor Álamo. Las primeras grabaciones. Las grabaciones históricas muy importantes. También tuvo un papel destacado María Mérida como fundadora de la Casa Canaria en Madrid, y un vínculo muy estrecho con la emigración. Sí, muchísimo. Bueno, desde Radio Nacional, que ya cantaba, ya llegaban en las ondas de la radio, llegaban allí a América. Aquellos emigrantes que estaban en toda América, pues le llegaba no solo música canaria, también música española, pero bueno, la parte canaria la hacía ella con el grupo Los Guanches. Y en cuanto a la migración, pues cogió un éxito muy grande. De hecho, cuando Columbia la contrató por 10 años, fue por algo,
contrato exclusivo por 10 años. Imagínate si salieron discos y canciones, y uno piensa en España, pero imagínate en América. Ya. O sea, los miles y miles de discos que se vendieron en América. Algunas de esas canciones incluso las componía la propia María Mérida. Sí. Bueno, no, a lo mejor no solo ella, sino con ayuda de otros, pues a lo mejor ella hacía la letra, el otro hacía la música, y entre varios, pero ella siempre metía ahí el rejo de alguna manera, ¿eh? Nunca dejó de lado Canarias, siempre la llevó dentro de su corazón. Hubo un momento en el que tuvo que decidir entre música popular y lírica, que era hacia donde ella se encaminaba. Sí, porque estaba estudiando en el Conservatorio Superior de Música de Madrid con Lola de Aragón, e incluso estudió 5 años, canto, estaba estudiando canto, y ahí iba por el 5º año, y fue cuando la profesora, la maestra, le dijo: mira, María, es que vienes aquí a cantar, por la noche estás cantando en la radio, vienes por la mañana aquí, y dice, eso no puede ser para la voz, tienes que decidirte si vas a seguir por el tema lírico o vas a seguir con tu folclore. Y ella eligió, yo creo, afortunadamente para nosotros, creo que el folclore. Un folclore que volvió a ser protagonista sobre los escenarios de su mano, después de haber dejado un poco de lado, por cuestiones familiares, estar en primera línea, ¿no?, en las actuaciones, y lo retoma cuando hace la gran antología de la zarzuela, con José Tamayo en su última etapa, digamos, profesional. Bueno, hay que mencionar, aunque sea las 2 primeras etapas, las giras internacionales con Roberto Iglesias en principios de los 50, las de José Greco ya un poco más avanzado, del 55 al 60, con José Greco, porque esos fueron giras internacionales muy, muy importantes, también por casi el mundo entero, pero sobre todo América, era más bien Europa y América, ¿no? Y con 2 grandes, porque Roberto Iglesias tuvo un elenco artístico impresionante, y a José Greco ni digamos, ¿no? Entonces ahí, cuando ella ya acaba esas giras internacionales y regresa a España, tiene una etapa también, se va a vivir a Alemania por motivos del marido, laborales y tal. El marido va a trabajar a la casa Mercedes-Benz y tal, y ella la acompaña, están 4 o 5 años en Alemania, y una vez vuelve a España ya vuelve con otra, mucho más tranquila, pues ya viviendo entre Madrid, después también vive en Las Palmas, una pequeña etapa que vive en Las Palmas, entre Madrid y Las Palmas, en la Puntilla, en la capital de Las Palmas. A caballo entre Las Palmas, Madrid, Las Palmas, Madrid, hace conciertos, hace cosas, hace algunos discos y tal, hasta que le viene la oferta de José Tamayo, ya con 65 años ella. Le viene vamos, podríamos pensar que le cogió un poco tarde, pero para María Mérida, vamos, estaba en lo más grande de su carrera. Conservó la voz plena hasta el día de su fallecimiento. El último momento, sí. Sí, incluso, sí. Que por cierto, todavía es demasiado reciente, ¿no? Todavía lo sentimos como muy reciente. No, demasiado. Es que, sí, la verdad, hace un año ya, pero parece que fue ayer. Sí, justo fue empezando el año pasado, el 4 de enero me parece que fue, el 4 de enero exactamente de 2022. Fue un día triste, desde luego, un día en el que sentimos la pérdida, pero por suerte tenemos la ventaja de que podemos conservar primero su recuerdo, sus palabras, y sobre todo su voz y su maestría en discos y grabaciones, incluyendo las de 1947. No, y curiosamente estas grabaciones de 1947, ella tenía un fuerte catarro, estaba acatarrada y tal, y aún así hizo las grabaciones, pues cantaba, y quedaron estupendamente. Sí, conservó la voz hasta el último momento. Cantó en los 5 continentes. Sí. Ella ya con Roberto Iglesias había estado en Europa, había estado en América. Con José Greco también. Toda América, toda Europa y tal. Pero que con José Tamayo, todo el resto de países. Lo que le faltaba. Pues Australia, pues Japón, pues todos esos grandes países. Ya los visitó bueno, aunque con coros y danza, que no lo hemos mencionado, también hizo algunas giras. Antes con estos elencos, ella había estado ya con coros y danza, había hecho algunas giras, más que nada en América, Europa y América. Porque ella fue muy importante, la figura María Mérida con coro y danza. De hecho, antes de fallecer le dieron el Premio Nacional de Coro y Danza. Claro, porque... Por su aportación a... Sí, porque además era una gran bailadora. Sí, bailadora, cantante, y después fue profesora. Ya cuando ella fue un poco mayor y ya no iba a las giras, era en la casa que tú mencionabas, la casa de Canarias en Madrid. Ella era la que llevaba todo el tema de coros y danzas en España, allí. Lo que eran los canarios que estaban allí, ella los preparaba, desde allí. Bueno, de hecho, la Casa de Canarias nació en su casa. Sí, al principio fue su propia semilla, casa. Desde 1946-47 empezó a hablarse de una casa canaria en la casa su casa propia, en su casita, que se llamaba la casita de papel frente a la Plaza Toro de las Ventas, ahí es donde se fraguó lo que fue después, que fue ya en el año 54 la primera... La casa de Canarias, sí.
Hay un legado indiscutible de María Mérida. Sí. Es verdad que nunca se prodigó en el cine, ¿no? En el cine no llegó, ¿no? Ella exclusivamente... Hizo mucha televisión. Sí, pero Se como hacía- cantante. Pero sí, como como cantante. cantante. No, como actriz no, la verdad que no. Bueno, salió en la película, en una película canaria importante, en Alma Canaria, de aquella época, que fue en 1940 y pico, no me acuerdo exactamente qué año. Hizo Alma Canaria, en donde sale ella, bueno, con la masa coral, sale lo mejor que había en aquel momento del folclore, del baile. Ujú. Sale ahí en esa película, que hacen escenas en la Casa Cuna, hacen algunas escenas y tal y cual, y ella sale pues ahí cantando en primer plano, ¿no? Ahí cantando como una voz importante. Pero bueno, su carrera fundamentalmente fue de cantante, Sí, evidentemente. sí. De hecho, en la película sale como cantante, no actúa. Bueno, aunque tiene un pequeño papelito ahí que dice alguna frase, pero bueno, nada importante. Sí. Por lo menos no tanto como lo que nos ha dejado en cuanto a discos. No El sé legado. si hay un dato de la cantidad de discos que pudo haber grabado. No, se está hablando de 300, 400 canciones y tal. Pues imagínate, divide. O sea, más que discos, canciones, claro. Sí, 300, 400 canciones en los 10 años eso con Colombia, pero a mí me parece que se pudieron hacer mucho más. Lo que pasa es que Colombia muchas cosas también las envió fuera, a América. Se ha perdido, se ha no se desperdigado. comercializaron en España y habría que rescatar mucho de ella todavía, por ahí tiene que haber algo. Hombre, yo tengo todo lo que he podido conseguir, Rescatar. que creo que es bastante, pero es sí. posible que haya alguna cosa por ahí. Muchísimas gracias, Javier Valentín. Nada. Investigador de la historia musical de Canarias, el coleccionista y el autor de la biografía de María Mérida, precisamente. Muchas gracias. De nada. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Terminamos el programa de hoy y lo hacemos con la música precisamente de María Mérida, con algunas de las grabaciones rescatadas y mejoradas por Javier Valentín. Vamos a cerrar este capítulo de hoy. Vamos con Adiós Canarias querida y con El Zagalejo, que fue la primera grabación que compuso Néstor Álamo, exprofeso, para que la cantara María Mérida, tal y como hemos contado en este espacio titulado Cantantes y Canciones dentro de nuestro Canarias Mi Mundo. Te espero en el siguiente programa. Espero que seas muy feliz. Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Adiós, Canaria querida, me voy a tierras extrañas, dejando en el alma herida las voces de tu montaña, dejando en el alma herida las voces de tu montaña. Quiero cantar a la vida, al fuego de tu mirada. Quiero cantar mi regreso a las playas de Las Palmas. Adiós, mi tierrita hermosa. Adiós, calle de Triana. Adiós, canarita linda. Tus besos como me faltan. Ya no podré por las tardes echarle un puño a la baifa. Suceda lo que suceda, de mi
mi querer no se apartan montañas, valles y cumbres de la isleta tirajana. Adiós, Canaria querida, me voy a tierras extrañas y en mi corazón va escrito este nombre, Gran Canaria. Y en mi corazón va escrito este nombre, Gran Canaria. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Ven conmigo al naciente a cargarme la talla, las ñameras derechas, frescas en la mañana, las ñameras derechas, frescas en la mañana. No dejes que me moje y estate quieto, no dejes que me moje y estate quieto, no juegues que me rompe el zagalejo. Ay, ay, no juegues que me rompe el zagalejo. Ándate pronto a hablar con el cura, ándate pronto a hablar con el cura y verás que pronto se acaban nuestras amarguras. Y verás cómo cuido la casa y cómo te quiero, y verás cómo cuido la casa y cómo te quiero. Espabilate y ándate pronto, mira que me muero. Ay, ay, mira que me muero. Ven conmigo al naciente a cargarme la talla. No te alongues ansina palantre, que porque te caiga. Y estate quieto, no juegues que me rompe el zagalejo. Ay, no juegues que me rompe el zagalejo. Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Isla de la Gran Canaria, donde mi madre nació, donde nacerán mis hijos, donde quiero vivir yo, donde quiero vivir yo. Y entre tus brazos morenos, y entre tus besos que saben a níspero y a romero. Trigo Mauro en la era y el mar en la lejanía, los pinos por Tamadaba y a la hora de la suelta tu talla al agua fría y tu voz enamorada que me cante una folía. Isla de la Gran Canaria, tierra donde nací yo,
donde me durmió mi madre, cantándome. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández.